El ranchero pagó por una prostituta para darle un hijo. Cuando nació, el pueblo entero gritó. El viento arrastraba arena por las calles polvorientas de Cedar Ridge, cuando Thomas Whitman bajó de su caballo frente al salón, la herradura dorada. Sus botas resonaron contra la madera desgastada del porche mientras empujaba las puertas batientes. El humo del tabaco y el aroma del whisky barato lo recibieron como una bocanada de realidad cruda. Era un hombre imponente, Thomas. A los 45 años, su rostro curtido por el sol de Texas mostraba las líneas profundas de quien había trabajado la tierra desde muy joven. Sus ojos azules, del color del cielo antes de la tormenta, escudriñaron el interior del local con la determinación de quien había tomado una decisión irreversible. «Mira quién nos visita», murmuró Jake Henderson desde su mesa de póker, sin levantar la vista de sus cartas. El gran Thomas Whitman honrándonos con su presencia. Thomas ignoró el comentario sarcástico. No había venido por los juegos ni por el alcohol. Sus ojos se fijaron en la escalera que conducía al segundo piso, donde las mujeres del establecimiento atendían a sus clientes. Había una en particular que había captado su atención semanas atrás, no por su belleza, aunque la tenía, sino por algo más profundo que había visto en sus ojos. «Busco a Clara», le dijo directamente a Marta, la dueña del lugar, una mujer entrada en carnes con el cabello teñido de un rojo artificial que no engañaba a nadie. Martha arqueó una ceja, sorprendida. Thomas Whitman nunca había solicitado los servicios del lugar. Era conocido por ser un hombre honorable, aunque solitario desde la muerte de su esposa Sarah 3 años atrás. «Clara Murphy está arriba, habitación 7, pero ella no está disponible en este momento. Esperaré». Thomas se dirigió hacia una mesa vacía en el rincón más alejado del bullicio. Pidió un whisky que apenas tocó, perdido en sus pensamientos. Los recuerdos lo transportaron inevitablemente a esos últimos días junto a Sarah, cuando la fiebre la consumía lentamente en esa misma habitación, donde ahora dormía solo cada noche. «Prométeme que seguirás adelante, Thomas», le había susurrado ella con su último aliento, «que no te quedarás solo para siempre. El rancho necesita una familia, hijos que lo hereden». Pero habían pasado 3 años y Thomas había cumplido solo parcialmente esa promesa. Había seguido adelante con el rancho, convirtiéndolo en el más próspero de todo el condado. Sus miles de cabezas de ganado pastaban en extensos campos verdes, y sus caballos eran los más cotizados en todo el estado. Sin embargo, la parte más importante de la promesa seguía pendiente. A los 45 años, Thomas se sentía demasiado viejo para el cortejo tradicional. Las pocas mujeres solteras del pueblo eran muy jóvenes, o ya tenían pretendientes. Además, ninguna había logrado tocar esa parte de su corazón, que seguía perteneciendo a Sarah. Pero necesitaba un heredero. El rancho Whitman no podía morir con él. El sonido de pasos en la escalera lo sacó de sus reflexiones. Clara Murphy descendía lentamente, ajustándose el vestido azul que realzaba sus ojos del mismo color. Era una mujer de 25 años, con el cabello castaño recogido en un moño sencillo, y una belleza natural que contrastaba con el ambiente del lugar. Pero lo que más llamaba la atención de Thomas no era su apariencia física, sino esa tristeza profunda que ocultaba tras una sonrisa profesional. Clara lo vio esperando y dudó un momento antes de acercarse. Había escuchado hablar de Thomas Whitman. Todos en Cedar Ridge lo conocían, pero nunca había intercambiado más que un saludo cortés con él. «Señor Whitman», dijo con voz suave pero cautelosa. «Marta me dijo que quería verme». «Así es. ¿Podríamos hablar en privado?» Clara miró alrededor del salón, notando las miradas curiosas de otros parroquianos. La presencia de Thomas Whitman en ese lugar ya era suficientemente inusual como para generar chismes que durarían semanas. «Podemos usar la habitación trasera de Marta. Allí nadie nos molestará». Caminaron en silencio hasta la pequeña oficina donde Marta llevaba las cuentas del negocio. Clara cerró la puerta y se volvió hacia Thomas, quien parecía luchar con las palabras adecuadas para comenzar. «Señorita Murphy, lo que voy a proponerle va a sonar poco convencional.
Clara cruzó los brazos, preparándose para otra proposición indecente. Después de 5 años trabajando en el salón, creía haber escuchado de todo. Soy todo oídos, señor Whitman. Thomas respiró profundamente. Durante semanas había ensayado este momento, pero ahora que estaba frente a ella, las palabras se atoraban en su garganta. Necesito un hijo, dijo finalmente, con una franqueza que sorprendió a Clara. Un heredero para mi rancho. Mi esposa murió sin poder dármelo, y a mi edad, las opciones tradicionales se han agotado. Clara parpadeó, sin entender completamente hacia dónde se dirigía la conversación. No estoy buscando una esposa, continuó Thomas. No podría ofrecerle eso, pero sí puedo ofrecerle algo que quizás le interese más. Una nueva vida, lejos de este lugar. El corazón de Clara comenzó a latir más rápido. ¿Estaba sugiriendo lo que creía que estaba sugiriendo? Explíquese mejor, por favor. Le pagaría una suma considerable, suficiente para que pueda irse de Cedar Ridge e iniciar una nueva vida donde nadie conozca su pasado, a cambio de que me dé un hijo. Durante el embarazo, se quedaría en mi rancho, donde sería tratada con todo respeto. Tendría su propia habitación, comida abundante, atención médica. ¿Y cuando nazca el niño? ¿Cuando nazca el niño qué? La voz de Clara sonó más aguda de lo que pretendía. Thomas la miró directamente a los ojos. Eso lo decidirá usted. Puede quedarse y ayudar a criarlo, o puede tomar el dinero e irse. No la forzaré en ningún sentido. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Clara se alejó hacia la ventana, observando el atardecer que teñía de naranja las calles del pueblo. Su mente trabajaba a toda velocidad, procesando la oferta más extraña que había recibido en su vida. Había llegado a Cedar Ridge 5 años atrás, huyendo de una vida que prefería olvidar. Su padre, un jugador empedernido, había perdido la granja familiar en una partida de cartas en Oklahoma. Su madre había muerto de tristeza poco después, y Clara se había encontrado sola, sin dinero y sin opciones. El trabajo en el salón había sido su única alternativa para sobrevivir, pero cada noche que pasaba en ese lugar era una daga que se clavaba más profundo en su alma. ¿Cuánto?, preguntó sin volverse. $5,000. Clara se giró bruscamente. Era una fortuna, más dinero del que podría ganar en 10 años trabajando en el salón. Con esa cantidad podría viajar al este, quizás a Nueva York o Boston, donde podría inventarse una nueva identidad y comenzar una vida respetable. ¿Y si no quedo embarazada? Tendremos tiempo suficiente para intentarlo, pero creo que es importante que sepa que esto no sería un arreglo puramente comercial de una noche. Viviría en el rancho durante el tiempo que sea necesario. Clara estudió el rostro de Thomas, buscando señales de engaño o malicia, pero solo encontró una desesperación honesta que reconoció porque ella misma la había sentido muchas veces. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Thomas dudó antes de responder. Porque en sus ojos veo algo que reconozco. El deseo de escapar, de ser alguien diferente. Y porque creo que es usted una buena persona atrapada en malas circunstancias. Esas palabras tocaron algo en el interior de Clara que había mantenido enterrado durante años. Nadie la había llamado buena persona en mucho tiempo. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, pero no demasiado. Cada día que pasa es un día menos que tengo para ver crecer a mi hijo. Thomas se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. Señorita Murphy, quiero que sepa que si acepta, será tratada con el mayor respeto en mi casa. No soy un hombre cruel, y no aprovecho de las mujeres en situaciones difíciles. Esto es simplemente un arreglo entre dos personas que necesitan algo que el otro puede ofrecer. Después de que Thomas se fue, Clara permaneció en la pequeña oficina durante largo tiempo. Por la ventana veía pasar a las familias decentes del pueblo, mujeres con vestidos limpios llevando a sus hijos de la mano, hombres con sombreros limpios y sonrisas satisfechas. Una vida que parecía tan lejana como las estrellas. Esa noche, mientras atendía a los clientes del salón, Clara apenas podía concentrarse en las conversaciones banales y las proposiciones de siempre. Su mente estaba en el rancho Whitman,
en los verdes pastos que había visto desde la distancia, en la posibilidad de dormir en una cama limpia en una habitación que fuera solo suya. Pero también pensaba en el precio. Un hijo. Un ser humano que crecería sabiendo que su madre había sido comprada para concebirlo. ¿Qué clase de vida sería esa para el niño? ¿Y qué clase de madre sería ella, sabiendo que su amor había sido transaccional desde el principio? Al día siguiente, Clara buscó a Thomas en el almacén general, donde había ido a comprar provisiones para el rancho. Lo vio cargando sacos de harina en su carreta, con los movimientos precisos y económicos de un hombre acostumbrado al trabajo duro. Señor Whitman. Él se volvió, y Clara notó la expectativa en su mirada. He tomado una decisión. Thomas dejó el saco que estaba cargando y le dio toda su atención. Acepto su propuesta, pero con algunas condiciones. ¿Cuáles? Primera, quiero la mitad del dinero por adelantado. Si algo sale mal, necesito tener algo que me permita irme del pueblo. Thomas asintió. Era una petición razonable. Segunda, durante el embarazo quiero aprender a leer y escribir correctamente. Y quiero libros. Esa petición sorprendió a Thomas, pero también lo complació. Mostraba que Clara tenía ambiciones más allá del dinero. Tercera, cuando nazca el niño, si decido quedarme para ayudar a criarlo, quiero ser tratada como la madre, no como una empleada. Thomas frunció el ceño. Esa condición era más complicada de lo que había anticipado. ¿Y si decide irse? Entonces me iré con el dinero restante como acordamos originalmente. Thomas extendió su mano. Trato hecho, señorita Murphy. Clara estrechó su mano, sintiendo la fuerza y la calidez de esos dedos callosos. No sabía que en ese momento estaba sellando no solo un acuerdo comercial, sino el destino de 3 vidas que se entrelazarían de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. Esa tarde, Clara empacó sus pocas pertenencias en una maleta de cuero desgastado. No tenía mucho que llevarse. Algunos vestidos, un cepillo para el cabello que había sido de su madre, una fotografía borrosa de sus padres y un pequeño crucifijo de plata que había conservado, a pesar de haber perdido la fe hacía mucho tiempo. Marta la observó desde la puerta de su habitación, con una mezcla de curiosidad y preocupación en el rostro. ¿Estás segura de lo que haces, muchacha? Tan segura como se puede estar de algo así, respondió Clara, cerrando la maleta. Thomas Whitman es un buen hombre, eso no lo niego. Pero este arreglo tuyo, la gente va a hablar. Clara se volvió hacia Marta, la mujer que había sido lo más cercano a una amiga durante los últimos 5 años. La gente ya habla de mí, Marta. Al menos ahora tendrán algo nuevo de qué hablar. Cuando Thomas llegó para recogerla al atardecer, un pequeño grupo de curiosos se había reunido discretamente para observar. Clara caminó hacia la carreta con la cabeza alta, ignorando las miradas y los susurros. Se había acostumbrado a ser el centro de los chismes del pueblo, pero esta vez era diferente. Esta vez, los chismes la llevarían hacia algo mejor. El viaje al rancho Whitman fue silencioso, pero no incómodo. Thomas parecía perdido en sus propios pensamientos, y Clara observaba el paisaje que cambiaba gradualmente de las calles polvorientas del pueblo a los verdes pastos que se extendían hasta el horizonte. El rancho estaba a unas 5 millas de Cedar Ridge, lo suficientemente lejos como para ofrecer privacidad, pero lo suficientemente cerca como para no estar completamente aislado de la civilización. Cuando llegaron, Clara quedó impresionada por la magnitud de la propiedad. La casa principal era de 2 pisos, construida con madera sólida y piedra, con un porche amplio que rodeaba todo el frente. Los establos y corrales se extendían hacia el este, donde podía ver docenas de caballos pastando tranquilamente. A lo lejos, el ganado salpicaba los pastos como puntos negros contra el verde. «Es hermoso», murmuró Clara, sin poder ocultar su admiración. «Sara siempre decía que era el pedazo de cielo en la tierra», respondió Thomas con una sonrisa melancólica. «Espero que usted también encuentre algo de paz aquí». La casa por dentro era espaciosa pero sencilla, decorada con muebles sólidos y funcionales. Thomas la guió por las habitaciones de la planta baja, la cocina amplia, el comedor, la sala de estar con una chimenea grande de piedra, antes de subir por las escaleras de madera que crujían suavemente bajo sus pasos. «Esta será su habitación», dijo Thomas.
abriendo la puerta de una habitación situada en el extremo opuesto del pasillo de su propio dormitorio. Era una habitación luminosa, con ventanas que daban al este y al sur, amueblada con una cama de hierro forjado, un tocador con espejo, un armario amplio y una cómoda mecedora situada junto a la ventana. Sobre la mesita de noche había una lámpara de aceite y, para sorpresa de Clara, 3 libros. Pensé que podría empezar con estos, dijo Thomas, notando su mirada. Son historias simples, pero interesantes, y tengo más en mi estudio si estos le gustan. Clara recorrió la habitación con los dedos, tocando suavemente los muebles como si temiera que se desvanecieran al contacto. Era la habitación más bonita en la que había estado desde la infancia. «Es perfecta», susurró. «Hay algo más», dijo Thomas, sacando un sobre del bolsillo de su chaleco. «Los primeros $2,500, como acordamos». Clara tomó el sobre con manos temblorosas. Nunca había tenido tanto dinero en sus manos. Era su seguridad, su libertad. «Mañana por la mañana le presentaré a Rosa, mi ama de llaves. Ella le explicará las rutinas de la casa y la ayudará con todo lo que necesite. Por las tardes, después de mis labores, podemos dedicar tiempo a las lecciones de lectura si lo desea». Clara asintió sin saber muy bien qué decir. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad. «Señor Whitman», dijo finalmente, «quiero que sepa que entiendo la naturaleza de nuestro acuerdo. No espero sentimientos donde no los hay». Thomas la miró durante un largo momento, y Clara creyó ver algo parecido a la tristeza cruzar por sus ojos. «Los sentimientos son cosas complicadas, señorita Murphy. A veces aparecen donde menos los esperamos». Esa noche, Clara se acostó en su nueva cama, entre sábanas limpias que olían a lavanda, y por primera vez en años se sintió segura. A través de la ventana, podía ver las estrellas brillando sobre los pastos, y el sonido lejano del ganado la arrulló hasta que se quedó dormida. No sabía que en la habitación del otro extremo del pasillo, Thomas Whitman también miraba las mismas estrellas, preguntándose si había hecho lo correcto, y si el hijo que tanto deseaba podría llenar el vacío que Sarah había dejado en su corazón. Tampoco sabía que en 9 meses, cuando su hijo naciera, el grito que resonaría por todo Cedar Ridge no sería de alegría, sino de asombro ante una revelación que cambiaría todo lo que creían saber sobre el honor, el amor y la redención. El pacto había sido sellado, pero el destino tenía sus propios planes para Thomas Whitman, Clara Murphy, y el hijo que estaba por venir. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por las cortinas de encaje, cuando Clara despertó en su nueva habitación. Por un momento, desorientada, no recordó dónde estaba. El colchón era demasiado cómodo, las sábanas demasiado suaves, el silencio demasiado profundo. Luego la realidad la golpeó como una ola fría. Ya no estaba en el salón. Ya no era solo Clara Murphy, la mujer de mala reputación. Ahora era parte de un acuerdo que podría cambiar su vida para siempre. Se incorporó lentamente y caminó hacia la ventana. El paisaje que se extendía ante ella era vastamente diferente de la vista que había tenido durante 5 años. Calles polvorientas, borrachos tambaleándose, y la constante sensación de estar atrapada. Aquí, los pastos verdes se perdían en el horizonte, salpicados por el ganado que pastaba tranquilamente. Era hermoso, pero también la hacía sentir pequeña e insignificante. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Señorita Murphy», una voz femenina con un marcado acento mexicano habló desde el pasillo. «Adelante». La puerta se abrió para revelar a una mujer de mediana edad, de complexión robusta, con el cabello gris recogido en un moño apretado y ojos marrones cálidos pero perspicaces. Vestía un vestido sencillo de color azul marino con un delantal blanco impecable. «Soy Rosa Hernández, el ama de llaves del señor Whitman. He preparado el desayuno». Clara notó la manera en que Rosa la evaluaba con la mirada, sin malicia, pero con la curiosidad natural de quien había servido en esa casa durante años y ahora veía llegar a una extraña en circunstancias poco convencionales. «Gracias, Rosa. Bajo en un momento». El señor Whitman ya salió a revisar el ganado del sector norte. Dijo que no la molestáramos hasta que estuviera lista. Después de que Rosa se retiró,
Clara se vistió cuidadosamente, eligiendo el más modesto de sus vestidos, uno de color verde oscuro que había comprado para las pocas ocasiones en que tenía que salir del salón durante el día. Se cepilló el cabello y se lo recogió en un moño sencillo, tratando de lucir respetable. La cocina de la casa Whitman era el corazón del hogar. Era amplia y funcional, con una gran estufa de hierro, una mesa larga de madera donde claramente se preparaban las comidas, y estantes llenos de ollas, sartenes y jarros de conservas. Rosa había preparado un desayuno abundante: huevos revueltos, tocino, pan fresco, mermelada casera y café negro y fuerte. «Siéntese, por favor», dijo Rosa, señalando una silla en la mesa más pequeña junto a la ventana. «El señor Whitman come muy temprano, antes de salir al campo, pero usted puede desayunar a la hora que guste». Clara se sentó y probó el café. Era fuerte y amargo, muy diferente del brebaje aguado que servían en el salón. «Rosa», comenzó Clara cautelosamente, «¿hace mucho que trabajas para el señor Whitman?» «12 años», respondió Rosa, limpiando la superficie de trabajo con movimientos eficientes. «Desde poco después de que se casó con la señora Sarah, que en paz descanse». Había algo en el tono de Rosa que sugería una lealtad profunda hacia la memoria de la difunta esposa de Thomas. ¿Era una buena mujer? Rosa se detuvo en su tarea y miró directamente a Clara. Era un ángel en la tierra. Dulce, generosa, siempre preocupada por los demás. Su muerte casi mata al señor Whitman. El mensaje implícito era claro. Nadie podría ocupar el lugar de Sarah Whitman. Clara lo entendió y asintió. «No pretendo reemplazar a nadie, Rosa. Estoy aquí por un arreglo específico, nada más». Rosa estudió su rostro durante un momento, como si tratara de descifrar si Clara decía la verdad. «El señor Thomas es un hombre bueno», dijo finalmente. «Ha sufrido mucho. Espero que usted no le cause más dolor. No es mi intención». El resto del desayuno transcurrió en un silencio no del todo cómodo. Clara terminó de comer y se ofreció a ayudar con la limpieza, pero Rosa rechazó su oferta con una negativa cortés pero firme. «El señor Whitman dijo que usted es una invitada, no una sirvienta». Clara pasó la mañana explorando la casa. Era mucho más grande de lo que había imaginado la noche anterior. En la planta baja, además de la cocina y el comedor, había una sala de estar espaciosa con una chimenea impresionante, un estudio lleno de libros y papeles relacionados con el manejo del rancho, y un pequeño salón que claramente había sido el dominio personal de Sarah. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como si Thomas no pudiera soportar verlos, pero tampoco tenía el corazón para deshacerse de ellos. En la planta alta, además de su habitación y la de Thomas, había 3 dormitorios más, todos vacíos y llenos de polvo. Claramente habían sido pensados para los hijos que nunca llegaron. Cerca del mediodía, Clara estaba sentada en la mecedora de su habitación, tratando de leer uno de los libros que Thomas le había dejado, una colección de cuentos de Washington Irving, cuando escuchó el sonido de cascos de caballos aproximándose a la casa. Desde su ventana vio a Thomas desmontando frente a los establos, seguido por 2 vaqueros. Incluso desde la distancia, podía ver el cansancio en sus movimientos. Había estado trabajando bajo el sol desde el amanecer. 1 hora después, escuchó sus pasos en las escaleras. Se detuvo frente a su puerta y golpeó suavemente. «Adelante». Thomas entró, con el sombrero en la mano y el cabello revuelto por el viento. Su camisa de trabajo estaba empapada de sudor y tenía manchas de tierra. «Buenas tardes, señorita Murphy. Espero que haya descansado bien». «Sí, gracias. Y por favor, llámeme Clara. Dadas las circunstancias, las formalidades parecen innecesarias». Thomas sonrió levemente. «Entonces usted debe llamarme Thomas». Se acercó a la ventana y miró hacia los pastos donde trabajaban sus hombres. «He estado pensando en nuestro acuerdo», dijo sin volverse hacia ella. «Quizás deberíamos establecer algunas expectativas claras». Clara dejó el libro a un lado y lo observó. Había algo en su postura que sugería nerviosismo. ¿Qué tipo de expectativas? Bueno, el propósito de este arreglo es específico, y creo que ambos estaríamos más cómodos si procedemos de manera civilizada y sin complicaciones innecesarias.
Clara entendió lo que estaba tratando de decir sin decirlo directamente. ¿Está sugiriendo que establezcamos un cronograma? Thomas se sonrojó ligeramente. No tan crudo como eso, pero sí. Creo que sería mejor para ambos si tratamos esto como lo que es, un acuerdo comercial entre dos adultos que entienden las condiciones. Clara se levantó y caminó hacia la otra ventana, la que daba al oeste. Podía ver a lo lejos las montañas que se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo. Thomas, dijo finalmente, no soy una adolescente ingenua. Entiendo exactamente lo que implica nuestro acuerdo, pero también creo que si vamos a proceder, deberíamos al menos intentar conocernos un poco mejor. No digo que tengamos que fingir sentimientos románticos, pero sí creo que deberíamos ser amigos. Thomas se volvió hacia ella, y Clara notó sorpresa en su expresión. ¿Amigos? ¿Por qué no? Vamos a vivir bajo el mismo techo durante meses. Posiblemente más tiempo si decido quedarme después de que nazca el bebé. Sería mucho más fácil si pudiéramos al menos disfrutar de la compañía mutua. Thomas consideró sus palabras durante un largo momento. Tiene razón. Perdóneme si parezco torpe en todo esto. No es una situación que haya enfrentado antes. Ni yo, admitió Clara con una sonrisa. Estamos en territorio desconocido para ambos. Muy bien entonces, amigos. Thomas le extendió la mano, y cuando Clara la estrechó, sintió algo parecido a una descarga eléctrica. Se preguntó si él la habría sentido también. ¿Le gustaría que le muestre el rancho mañana?, preguntó Thomas. Podríamos cabalgar hasta el río. Es un lugar hermoso, y creo que le gustaría verlo. Me encantaría, aunque debo advertirle que hace años que no monto a caballo. Tengo una yegua muy mansa que será perfecta para usted. Esa noche, durante la cena, Clara conoció a dos de los vaqueros de Thomas. Jack Morrison, un hombre mayor y curtido que había trabajado en el rancho desde sus inicios, y Miguel Santos, un joven mexicano, con una sonrisa fácil y ojos inteligentes. Rosa había preparado un guiso de carne con verduras, pan fresco y un pastel de manzana que hizo que Clara cerrara los ojos de placer al probarlo. Había olvidado lo que era la comida casera de verdad. «Señorita Clara», dijo Jack, después de que Rosa sirviera el postre, «escuché que viene del pueblo. ¿Conoce a los Henderson?» Clara sintió que se le helaba la sangre. Los Henderson eran clientes frecuentes del salón, y Jake Henderson en particular había sido uno de los más desagradables. «Los conozco de vista», respondió cuidadosamente. «Son buena gente», continuó Jack sin notar la incomodidad de Clara, aunque Jake bebe más de la cuenta a veces. «Jack», interrumpió Thomas con una voz que tenía un tono de advertencia sutil. «Estoy seguro de que Clara no está interesada en los chismes del pueblo». El viejo vaquero captó la indirecta y cambió de tema, pero Clara notó la manera protectora en que Thomas había desviado la conversación. Le agradeció con una mirada. Después de la cena, Thomas cumplió su promesa de ayudarla con la lectura. Se sentaron en el estudio, rodeados de libros y mapas del rancho. Clara leyó en voz alta varios párrafos del libro de Irving, mientras Thomas la corregía pacientemente cuando tropezaba con alguna palabra difícil. «Lo hace muy bien», la elogió cuando terminaron la sesión. «Su educación básica es sólida. Solo necesita práctica. Mi madre me enseñó lo básico antes de morir. Después no tuve muchas oportunidades de practicar». «¿Qué pasó con su familia?», preguntó Thomas suavemente. Clara dudó. No había hablado de su pasado con nadie en años. Pero algo en la expresión de Thomas, curiosidad genuina sin juicio, la animó a continuar. «Mi padre era granjero en Oklahoma. También era jugador. Una noche apostó la granja en una partida de cartas y la perdió. Mi madre nunca se recuperó de la vergüenza y la pérdida. Murió 6 meses después. Yo tenía 19 años y no tenía dónde ir ni qué hacer. ¿Y cómo llegó a Cedar Ridge? Trabajé en varios lugares durante un año, lavando ropa, sirviendo en posadas, pero era difícil para una mujer joven sola. Finalmente llegué aquí, y Marta me ofreció trabajo. No era lo que había soñado para mi vida, pero me permitió sobrevivir». Thomas no dijo nada durante un momento, pero Clara pudo ver compasión en sus ojos. «Todos hacemos lo que tenemos que hacer para sobrevivir», dijo finalmente. «No hay vergüenza en eso.
Esas palabras significaron más para Clara de lo que Thomas podría haber imaginado. Hacía años que nadie la había absuelto de sus decisiones sin juzgarla. ¿Y usted?, preguntó Clara. ¿Cómo conoció a Sarah? El rostro de Thomas se suavizó al mencionar a su difunta esposa. La conocí en una feria del condado cuando ella tenía 18 años. Era la mujer más hermosa que había visto jamás, pero lo que realmente me enamoró fue su risa. Se reía de todo, de mis bromas tontas, de los payasos en la feria, de la vida en general. Era como música. Clara sintió una punzada de algo que podría haber sido celos, lo cual era ridículo dadas las circunstancias. Parece que fueron muy felices. Lo fuimos. Tuvimos 8 años maravillosos juntos. El único pesar es que no pudimos tener hijos. Sarah quería una casa llena de niños, y yo quería darle todo lo que ella deseara. ¿Qué pasó? Perdió 3 bebés en los primeros años de matrimonio. Después de eso, los doctores dijeron que era demasiado peligroso que volviera a intentarlo. Ella nunca se perdonó por no poder darme un heredero. Clara sintió una conexión inesperada con la mujer muerta. Ambas, de maneras diferentes, habían sentido que habían fallado como mujeres. Estoy segura de que usted nunca la culpó por eso. Jamás. La amaba exactamente como era, pero ella nunca dejó de sentirse inadecuada. Se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Thomas se levantó. Es tarde. Debería dejarla descansar. En la puerta del estudio, se volvió hacia ella. Clara, quiero que sepa que aprecio su honestidad esta noche. No era necesario que compartiera su historia conmigo. Los amigos comparten sus historias, respondió ella con una sonrisa pequeña. Sí, supongo que sí. Esa noche, Clara yació despierta en su cama, pensando en la conversación. Thomas Whitman era un hombre más complejo de lo que había imaginado inicialmente. Había dolor en él, pero también bondad genuina. Y algo más que no podía identificar completamente, una soledad que reconocía porque era similar a la suya. En su habitación al final del pasillo, Thomas también estaba despierto. No había esperado que Clara fuera tan interesante. Había asumido que sería una transacción simple, dinero a cambio de un servicio, pero ya se estaba dando cuenta de que Clara Murphy era mucho más complicada que eso. Era inteligente, resiliente, y tenía una dignidad natural que contrastaba completamente con las circunstancias de su vida reciente. También estaba comenzando a darse cuenta de que su plan de mantener este arreglo puramente comercial iba a ser más difícil de lo que había anticipado. Clara tenía razón. Si iban a vivir juntos, sería mejor ser amigos. Pero la amistad podía llevar a complicaciones que no había considerado cuando hizo su propuesta en el salón. Los días siguientes establecieron una rutina. Thomas salía temprano a trabajar en el rancho. Clara pasaba las mañanas leyendo o ayudando discretamente a Rosa con las tareas domésticas, a pesar de las protestas del ama de llaves, y las tardes las dedicaban a las lecciones de lectura y a largas conversaciones. True to su palabra, Thomas le mostró el rancho montados a caballo. Clara, después de algunos momentos iniciales de nerviosismo, recordó su amor por la equitación. La yegua que Thomas había elegido para ella, una alazana mansa llamada Bella, parecía entender instintivamente las limitaciones de su jinete y se comportaba perfectamente. Cabalgaron hasta el río que marcaba el límite este de la propiedad. Era un lugar hermoso, con álamos que proporcionaban sombra y el sonido relajante del agua corriendo sobre las piedras. Se detuvieron allí para descansar y compartir el almuerzo que Rosa había preparado. «Es el lugar más hermoso que he visto jamás», dijo Clara, sentada sobre una manta bajo los árboles. «Sarah solía venir aquí cuando necesitaba pensar», respondió Thomas, mirando el agua. Decía que el sonido del río tranquilizaba su alma. Clara notó que Thomas hablaba de Sarah con menos dolor ahora, como si compartir sus recuerdos los hiciera más dulces en lugar de más dolorosos. ¿Cree que ella habría aprobado nuestro arreglo? Thomas consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que habría entendido mi necesidad de un heredero. Y creo que le habría gustado a usted, Clara. Sarah tenía un corazón grande para las personas que habían enfrentado dificultades. Fue durante ese paseo que Clara comenzó a sentir que algo estaba cambiando en su interior.
No era solo agradecimiento por haber escapado del salón, ni solo alivio por tener un lugar seguro donde quedarse. Era algo más profundo y más peligroso. Estaba comenzando a importarle Thomas Whitman como persona, no solo como su benefactor, y a juzgar por la manera en que él la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. Clara sospechaba que él podría estar experimentando algo similar, pero ninguno de los dos mencionó estos sentimientos crecientes. Ambos entendían que su situación ya era suficientemente complicada sin añadir emociones no planeadas a la mezcla. 3 semanas después de la llegada de Clara al rancho, finalmente sucedió lo inevitable. Había sido una tarde particularmente cálida, y después de las lecciones de lectura, se habían quedado en el estudio hablando sobre los libros que Clara había estado leyendo. La conversación se había vuelto más íntima, más personal, y cuando Thomas se acercó para mostrarle algo en uno de los libros, Clara pudo sentir el calor de su cuerpo cerca del suyo. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Thomas levantó la mano y tocó suavemente la mejilla de Clara. «Clara», susurró, y había algo en su voz que hizo que ella sintiera un estremecimiento por toda la columna vertebral. «Sí», respondió ella, aunque no estaba segura de a qué estaba respondiendo. Thomas se inclinó lentamente, dándole tiempo para retirarse si quería hacerlo, pero Clara no se retiró. En cambio, cerró los ojos y sintió los labios de él tocando los suyos con una ternura que hizo que su corazón se acelerara. El beso fue suave, casi tímido, muy diferente de los contactos físicos bruscos y transaccionales que Clara había conocido en el salón. Cuando se separaron, ambos estaban temblando ligeramente. «Perdóneme», dijo Thomas retrocediendo. «No debería haber...» «No te disculpes», interrumpió Clara, usando su nombre de pila por primera vez sin la formalidad previa. «No te disculpes por algo que ambos queríamos». Esa noche marcó el comienzo de una nueva fase en su relación. Ya no eran solo dos personas unidas por un contrato comercial. Se estaban convirtiendo en algo más, algo que ninguno de los dos había planeado pero que ambos encontraban imposible de resistir. Pero con estos nuevos sentimientos vinieron nuevas complicaciones. ¿Qué significaría esto para su acuerdo original? ¿Y qué pasaría cuando el pueblo de Cedar Ridge inevitablemente se enterara de que la antigua prostituta del salón estaba viviendo en el rancho respetable de Thomas Whitman? Las respuestas a estas preguntas llegarían más pronto de lo que cualquiera de los dos esperaba, y traerían consigo desafíos que pondrían a prueba no solo su acuerdo, sino también los sentimientos que habían comenzado a crecer entre ellos. 2 meses habían pasado desde la llegada de Clara al rancho, y el otoño comenzaba a teñir de dorado las hojas de los álamos junto al río. La rutina diaria había evolucionado hasta convertirse en algo que se parecía peligrosamente a la vida doméstica que ninguno de los dos había planeado. Clara despertó esa mañana con una sensación extraña en el estómago. Al principio pensó que podría ser algo que había comido, pero cuando el mareo la golpeó mientras se cepillaba el cabello, una posibilidad diferente comenzó a formarse en su mente. Había estado contando los días desde su última menstruación, y la cuenta no era favorable. O quizás sí lo era, dependiendo de cómo se mirara la situación. Se vistió rápidamente y bajó a la cocina, donde Rosa ya estaba preparando el desayuno. El aroma del tocino friéndose, que normalmente la habría hecho salivar, ahora le revolvía el estómago. «Buenos días, Rosa», murmuró, tratando de sonar normal. Rosa la miró con esos ojos perspicaces que parecían ver todo. «Buenos días, mija. ¿Se siente bien? Se ve un poco pálida. Solo un poco cansada». Pero Rosa había criado 5 hijos propios y reconocía las señales. Thomas entró por la puerta trasera, con las botas cubiertas de lodo. Sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia Clara, como había hecho cada mañana durante las últimas semanas. «Buenos días», dijo él colgando el sombrero en el gancho. «¿Cómo amaneciste?» «Bien», mintió Clara. Después del desayuno, mientras Thomas se preparaba para salir al campo, Clara tomó una decisión. «Thomas, necesito ir al pueblo esta tarde. Hay algo que necesito confirmar». Él la miró con curiosidad. «Por supuesto, le diré a Miguel que la acompañe. Preferiría ir sola». Algo en su tono le dijo que no debía presionar más. Asintió, aunque claramente no estaba cómodo con la idea.
Esa tarde, Clara se dirigió al pueblo montada en Bella. Su primera parada fue en la consulta del doctor Henley, donde Martha Henley servía como partera para la mayoría de los nacimientos en la región. «Señorita Murphy», la sorpresa era evidente en la voz de Martha cuando abrió la puerta. «Necesito hablar con usted sobre un asunto privado». Martha la llevó al consultorio. «¿En qué puedo ayudarla?» Clara respiró profundamente. «Creo que podría estar embarazada». Después del examen, Martha se recostó en su silla. «Señorita Murphy, diría que está embarazada de aproximadamente 10 semanas». Aunque Clara había sospechado la respuesta, escucharla confirmada la golpeó como un rayo. «¿Está segura?» «Tan segura como se puede estar. Los signos están todos allí». Martha se inclinó hacia adelante con desaprobación en sus ojos. «No soy ciega ni tonta. Sé dónde trabajaba usted, y sé que ahora está viviendo en el rancho Whitman. Si usted está tratando de aprovecharse de él, no me estoy aprovechando de nadie». La voz de Clara se alzó. «Mi relación con Thomas es complicada, pero no es lo que usted piensa». Después de una confrontación tensa, Clara salió de la consulta sintiéndose atacada. En el almacén general, escuchó a 2 mujeres susurrando sobre ella. Viviendo en pecado en ese rancho. Y ahora estuvo en lo de los Henley. ¿Tú sabes por qué se va una mujer como esa al doctor? Clara se volvió hacia ellas. «Señoras, si tienen algo que decir sobre mí, prefiero que me lo digan directamente». El viaje de regreso al rancho le dio tiempo para pensar en cómo iba a decirle a Thomas. Cuando llegó, lo encontró esperándola en el porche. «¿Cómo fue el viaje al pueblo?», preguntó. «Revelador. ¿Podríamos caminar hasta el río? Necesito hablar contigo sobre algo importante». Caminaron en silencio hasta su lugar favorito junto al río. Clara se sentó en la roca grande, y Thomas se sentó a su lado. «Thomas, nuestro acuerdo está funcionando». Él la miró con confusión. «¿Qué quieres decir?» «Estoy embarazada». Thomas se quedó inmóvil durante un largo momento. «¿Estás segura?» «Fui a ver a Martha Henley esta tarde. Tengo aproximadamente 10 semanas». Thomas se puso de pie abruptamente y caminó hacia el río, dándole la espalda. Clara no podía leer su expresión. «Thomas, ¿estás contento?» Él se volvió hacia ella con lágrimas en sus ojos. «¿Contento?» «Clara, voy a ser padre. Después de todos estos años, finalmente voy a tener el hijo que siempre quise». Se acercó y la tomó entre sus brazos, girándola en el aire. Cuando la puso de pie, puso sus manos en ambos lados de su rostro. «Gracias», susurró. «Gracias por darme esto. Thomas, hay algo más. En el pueblo la gente está hablando. Y cuando se sepa del bebé, que hablen», interrumpió con fiereza. «Te casarás conmigo». Las palabras la golpearon como un rayo. «¿Qué? No puedo permitir que críes a mi hijo como una mujer soltera. Te casarás conmigo». «Thomas, nuestro acuerdo nunca incluyó matrimonio. Las circunstancias han cambiado». Clara se alejó, sintiéndose atrapada. «¿Y qué hay de Sara? ¿Me amas?» La pregunta colgó en el aire. Thomas abrió la boca, luego la cerró sin decir nada. «Eso pensé», dijo Clara con la voz quebrada. «Clara, esto tiene que ver con hacer lo correcto». «¿Lo correcto para quién?» «Quiero que me quieras por quien soy, no por lo que puedo darte». «¿Qué sientes por mí?», preguntó ella directamente. Thomas luchó visiblemente con la respuesta. «Siento que eres importante para mí, más importante de lo que esperaba». No era una declaración de amor, pero era honesto. «Está bien», dijo finalmente, «pero no me casaré contigo solo para darle un apellido al bebé. Si vamos a hacer esto, tiene que ser porque ambos queremos intentar construir algo real juntos. Y si no funciona, entonces al menos lo habremos intentado por las razones correctas». Thomas asintió lentamente. «Muy bien. Pero el pueblo va a ser cruel contigo cuando se sepa». «Que sean crueles. He sobrevivido cosas peores». Mientras caminaban de regreso tomados de la mano, no sabían que Jack Morrison había escuchado parte de su conversación. Para la mañana siguiente, la noticia se habría extendido por todo Cedar Ridge. Durante los siguientes meses, Clara y Thomas se casaron en una ceremonia sencilla, a pesar de los chismes del pueblo. Su relación se profundizó gradualmente, construida sobre respeto mutuo y una creciente comprensión.
Pero el destino tenía una sorpresa final reservada para ellos, una que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. 6 meses después, en una fría mañana de abril de 1881, Clara despertó con los primeros dolores de parto. El invierno había sido duro para el matrimonio Whitman, pero gradualmente habían encontrado un equilibrio entre el respeto mutuo y un afecto genuino que crecía día a día. «Thomas», murmuró Clara, sacudiéndolo suavemente. «Es hora». Thomas se despertó inmediatamente saltando de la cama con una mezcla de emoción y pánico. «¿Estás segura? ¿Es realmente...?» Otra contracción cortó sus palabras. Clara se aferró a su brazo respirando profundamente como Martha Henley le había enseñado. «Ve por Martha, y dile a Rosa que prepare todo». Thomas se vistió rápidamente y envió a Miguel al pueblo por la partera, mientras Rosa convertía la habitación principal en un improvisado cuarto de parto. Jack y los otros vaqueros esperaban nerviosamente en la cocina, bebiendo café y evitando mirar hacia arriba cada vez que escuchaban un gemido. El parto fue largo y difícil. Martha Henley trabajó con eficiencia profesional, poniendo a un lado sus reservas personales sobre Clara para concentrarse en la tarea que tenía entre manos. «Puje, señora Whitman», ordenó Martha. «Ya casi está aquí». Thomas paseaba por el pasillo, deteniéndose cada vez que escuchaba la voz de Clara. Rosa salía ocasionalmente para darle actualizaciones, pero principalmente para tranquilizarlo. «Todo va bien, señor Thomas. Clara es fuerte». Finalmente, después de 12 horas de trabajo de parto, se escuchó el llanto fuerte y claro de un bebé. Thomas se detuvo en seco, las lágrimas corriendo por su rostro antes de que pudiera detenerlas. «Es un niño», gritó Rosa desde la habitación. «Un niño hermoso y saludable». Thomas comenzó a caminar hacia la habitación, pero Martha Henley apareció en la puerta con una expresión extraña en el rostro. «Señor Whitman, necesito hablar con usted», dijo en voz baja. «¿Qué pasa? ¿Clara está bien? ¿El bebé?» «Ambos están bien, pero...» Martha dudó, claramente luchando con algo. «Hay algo que necesita ver». Thomas entró en la habitación donde Clara yacía exhausta pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta blanca. Se acercó lentamente, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos en la habitación podían escucharlo. «Ven a conocer a tu hijo», susurró Clara con una sonrisa cansada. Thomas se sentó cuidadosamente en el borde de la cama, y Clara le entregó al bebé. Cuando apartó suavemente la manta para ver el rostro de su hijo, se quedó sin aliento. El bebé tenía la piel morena clara, el cabello negro y espeso, y rasgos que claramente no eran de herencia europea. Era hermoso, perfectamente formado, pero inequívocamente de ascendencia mixta. Thomas miró el rostro del niño, luego a Clara, luego de nuevo al bebé. Su mente trabajaba febrilmente, tratando de procesar lo que estaba viendo. «Clara», dijo en voz baja, «este niño es tuyo», interrumpió Clara firmemente mirándolo directamente a los ojos. «Es nuestro hijo». Martha Henley se aclaró la garganta incómodamente. «Señor Whitman, quizás deberíamos...» «Déjenos solos», dijo Thomas, sin apartar la mirada de Clara. Martha vaciló. Luego salió de la habitación con Rosa, cerrando la puerta tras ellas. El silencio se extendió entre Clara y Thomas como un abismo. El bebé había dejado de llorar y dormía pacíficamente en los brazos de su padre. «Explícamelo», dijo Thomas finalmente, con una voz que Clara nunca había escuchado antes. Clara respiró profundamente. Había sabido que este momento llegaría. Había estado preparándose para él durante meses. «Mi madre», comenzó con voz suave, «no era quien mi padre decía que era». Thomas la miró con confusión. «Mi padre se casó con una mujer llamada Marie Dubois en Nueva Orleans. Ella era mestiza, mitad francesa, mitad africana. En Oklahoma, se hacía pasar por francesa pura. Nadie cuestionó su historia porque hablaba francés perfectamente y tenía modales refinados». Thomas sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «Cuando mi padre perdió la granja y mi madre murió, vine aquí para escapar de esa verdad tanto como de la pobreza. Pensé que si nadie sabía mi herencia, podría empezar de nuevo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cuándo? ¿Cuándo me contrataste para darte un hijo?
¿Cuando te propusiste matrimonio por conveniencia? ¿En qué momento de nuestro acuerdo comercial habría sido apropiado mencionar que tu heredero podría no tener la apariencia que esperabas? Las palabras de Clara eran justas, pero dolían. Pero ahora somos esposos. ¿Deberías haberme confiado esto? ¿Y arriesgarme a que me rechazaras? ¿A que rechazaras al bebé? Clara tenía lágrimas en los ojos. Thomas, he visto lo que este mundo hace con los niños que no encajan en las categorías perfectas. No podía arriesgarme. Thomas miró nuevamente al bebé en sus brazos. El niño tenía sus ojos, el mismo azul claro que había heredado de su propio padre, pero su piel tenía el tono dorado que hablaba de una herencia más compleja. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó Thomas. ¿Para él? ¿Para nosotros? ¿Para todo lo que he construido aquí? Significa que tendrá que ser más fuerte de lo que debería tener que ser un niño, respondió Clara. Significa que nosotros tendremos que ser más valientes de lo que planeamos ser. En ese momento, se escucharon voces alarmadas desde abajo. Thomas reconoció la voz de Jack Morrison, claramente agitado. Señor Thomas, necesita bajar aquí ahora. Thomas miró a Clara, quien asintió débilmente. Ve, pero llévalo contigo. Es hora de que el mundo conozca a nuestro hijo. Thomas bajó las escaleras lentamente, llevando al bebé envuelto en la manta. En la cocina encontró a Jack, Miguel, Rosa y, sorprendentemente, a Martha Henley, quien claramente no se había ido como él pensaba. También estaban allí 3 hombres que Thomas reconoció del pueblo: el sheriff Davis, el banquero Morrison, hermano de Jack, y el pastor Williams. Caballeros, dijo Thomas con voz firme, me gustaría presentarles a mi hijo. Apartó cuidadosamente la manta revelando el rostro del bebé. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fue el pastor Williams quien habló primero, con voz ahogada. Thomas, este niño es mi heredero, interrumpió Thomas con una firmeza que sorprendió a todos en la habitación, incluyéndose a sí mismo. Es un Whitman, y será tratado como tal. Pero Thomas, comenzó el banquero Morrison, debes entender las implicaciones. Tu rancho, tu posición en la comunidad. Mi posición en la comunidad se basa en el trabajo duro y la integridad, no en el color de la piel de mi hijo. El sheriff Davis, un hombre mayor que había conocido a Thomas durante años, se acercó lentamente. Thomas, soy tu amigo, pero tienes que ser realista. Hay leyes en este estado. Las leyes protegen a los ciudadanos, y mi hijo es ciudadano por nacimiento. No es tan simple y lo sabes. Thomas miró alrededor de la habitación, viendo las caras de las personas que había considerado amigos y aliados. En algunos vio compasión, en otros confusión, y en algunos, una hostilidad apenas disimulada. Entonces será simple para mí, dijo finalmente. Este es mi hijo, esta es mi familia. Quien no pueda aceptar eso, no es bienvenido en mi propiedad. Martha Henley se aclaró la garganta. Señor Whitman, el pueblo va a hablar, y no va a ser amable. Que hablen, ya hablaban antes. Rosa, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, se acercó y tocó suavemente la mejilla del bebé. Es hermoso, murmuró. Perfecto. Miguel asintió en acuerdo. Un niño fuerte. Se ve que será un buen jinete. Jack Morrison, el viejo vaquero que había trabajado para Thomas durante más de una década, miró fijamente al bebé durante un largo momento. ¿Cómo se va a llamar?, preguntó finalmente. Thomas sintió que algo se aflojaba en su pecho. Samuel, dijo. Samuel Whitman, en honor al padre de Sarah. Samuel Whitman, repitió Jack, probando el nombre. Suena bien. El pastor Williams se acercó, y Thomas tensó involuntariamente. Pero cuando el hombre habló, fue con gentileza. Thomas, no voy a pretender que esto va a ser fácil, pero si estás decidido a seguir este camino tienes mi apoyo. Un niño necesita una comunidad, sin importar cómo se vea. No todos en la habitación estuvieron de acuerdo. El banquero Morrison salió sin decir palabra, y el sheriff Davis murmuró algo sobre complicaciones legales antes de seguirlo. Pero los que se quedaron, Rosa, Miguel, Jack, Martha Henley y el pastor Williams,
Formaron un círculo alrededor de Thomas y el bebé. «Será mejor que subas con tu esposa», dijo Marta suavemente. «Necesita descansar y este pequeño necesita comer». Thomas subió las escaleras, sus pasos más firmes que cuando había bajado. Encontró a Clara esperándolo, con los ojos llenos de preguntas no formuladas. «¿Qué dijeron?», preguntó. «Dijeron muchas cosas. Pero lo que importa es lo que dije yo». Se sentó en la cama junto a ella y le entregó al bebé. «Le dije al mundo que este es mi hijo, que es un Whitman, y que cualquiera que tenga problema con eso puede dirigirse a mí». Clara sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Thomas, ¿entiendes lo que has hecho? ¿Lo que esto va a significar para ti?» «Entiendo que he hecho lo que debía hacer. Este niño no pidió nacer en un mundo que lo va a juzgar por su apariencia, pero va a nacer en una familia que lo va a amar y proteger, sin importar lo que cueste». Thomas tocó suavemente la mejilla del bebé. Además, añadió con una sonrisa pequeña, «Mirándolo bien, creo que va a ser exactamente el tipo de hombre fuerte que este rancho necesita. El mundo está cambiando, Clara. Quizás es hora de que Cedar Ridge cambie con él». En los días que siguieron, el pueblo entero hablaría del grito que había resonado desde el rancho Whitman. No el grito del bebé al nacer, sino el grito de indignación, asombro y eventual aceptación de una comunidad forzada a confrontar sus propias creencias sobre familia, honor y pertenencia. Algunos vecinos darían la espalda a los Whitman. Otros, lentamente, llegarían a ver a Samuel como simplemente otro niño del condado. Y unos pocos, los más sabios, entenderían que Thomas Whitman había hecho algo más que aceptar a un hijo inesperado. Había elegido el amor por encima de la convención, la familia por encima de la reputación. Clara se recostó contra las almohadas, observando a Thomas acunar a Samuel mientras le cantaba suavemente una canción de cuna que había escuchado cantar a Sara años atrás. En ese momento, se dio cuenta de que su acuerdo comercial se había transformado en algo que ninguno de los dos había esperado. Una familia real, construida no sobre conveniencia o desesperación, sino sobre la decisión consciente de elegirse mutuamente, una y otra vez, sin importar lo que el mundo dijera. El ranchero había pagado por una prostituta para darle un hijo. Pero cuando ese hijo nació, el grito que resonó por todo el pueblo no fue de escándalo, sino de transformación. El sonido de un hombre descubriendo que el amor verdadero a veces llega en formas que nunca esperamos, y que la familia real se define no por la sangre o la apariencia, sino por la decisión de permanecer juntos cuando todo lo demás se desmorona. Samuel Whitman crecería para convertirse en uno de los rancheros más respetados de Texas, un hombre que brilló mundos con gracia y fuerza. Y sus padres, Thomas y Clara, descubrirían que su matrimonio de conveniencia se había convertido en una historia de amor que duraría toda una vida, no a pesar de sus secretos y complicaciones, sino precisamente por la manera en que habían elegido enfrentarlos juntos. ¿Qué te pareció esta increíble historia de amor, secretos y redención en el viejo oeste? ¿Esperabas el giro final cuando nació el pequeño Samuel? La valentía de Thomas al defender a su familia sin importar las consecuencias sociales nos demuestra que el amor verdadero trasciende todas las barreras. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides dar like al video para apoyar nuestro contenido. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias fascinantes como esta. Y por favor, cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas de la decisión de Thomas? ¿Crees que Clara hizo bien en ocultar su secreto? ¿Te gustaría ver más historias del viejo oeste americano? Tu opinión es muy importante para nosotros. Nos leemos en los comentarios y nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te quitará el aliento.